La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de Policía. Tras largas horas de zozobra, rescataron a 15 rehenes. El criminal terminó sin vida de forma misteriosa ante la mirada de cientos de espectadores. Esta es la historia de Gerardo, el secuestrador de bancos. 6 horas de terror y conmoción, tiempo eterno, donde todo pareció quedar suspendido en un instante, en un mismo lugar, con un grupo de personas que, aquel día, ignoró lo que ocurría después de cruzar las puertas de una sucursal bancaria. Cuentan algunas versiones que se trató del primer asalto bancario o intento de asalto en el que hubo rehenes y que, además, fue transmitido por televisión. El suspenso fue tan impactante que llegó a calificarse el evento como si se tratara de una película. De acuerdo con ciertos reportes, se habló de que alrededor de 1000 agentes de diferentes corporaciones policíacas rodearon la sucursal de Bancomer, ubicada sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia agrícola oriental. La cifra, una exageración, pero sirvió para dar una idea de la magnitud de lo ocurrido. Aquel 30 de diciembre de 1996, casi en la víspera del Año Nuevo, se desató el infierno. Y todo debido a una persona que, ataviada con una pañoleta y una gorra, ingresó al Bancomer y gritó: ¡Esto es un asalto! Hay varias versiones de los hechos, aunque todas convergen en identificar a un solo responsable. Otras versiones apuntan a que eran 3 los ladrones, 2 de los cuales intentaron evadirse mezclándose entre los rehenes. Lo cierto es que, al final, solo corrió la sangre de una persona. La prensa dio a conocer del siguiente modo, pues en el lugar de los hechos llegaron sus reporteros y fotógrafos. ¡Extra, extra! Sanos y salvos fueron rescatados por lo menos 500 cuentavientes empleados de Bancomer. Todo había comenzado entre la 1:40 y las 2:40 de la tarde. Por los cristales del banco se alcanzaba a ver a un hombre delgado y de baja estatura, que llevaba puesta una gorra blanca, se escondía entre los muebles y de vez en cuando asomaba la cabeza para asegurarse de que nadie pasara la puerta principal. En una de sus manos portaba una pistola, en la otra una granada, y al mismo tiempo utilizaba como escudo a 2 mujeres y un joven. En el piso, otros hombres, mujeres y niños yacían tirados boca abajo sin atreverse a mover. Había la amenaza de que quien se moviera se moría. Eran momentos de terror, de súplicas y de rezos. Afuera, francotiradores de la Policía Judicial y agentes, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de otras instituciones, buscaban el mejor lugar para cazar al solitario asaltabancos. Los expertos tiradores parecían petrificados, pegados a las miras telescópicas de sus rifles de alta precisión. Adentro, las escenas de pánico iban en aumento. Los movimientos del asaltabancos eran cada vez más erráticos, puesto que actuaba con mayor nerviosismo conforme avanzaba el tiempo. Por su mente cruzaba el pensamiento de que podría verse sorprendido por la policía. El reloj marcaba las 13:15 horas del último lunes del año. En el Bancomer, varias personas hacían sus operaciones como de costumbre, y nadie se había percatado de la presencia de un joven que, con paso cauteloso, se había acercado a los vigilantes del lugar. Al estar junto a ellos, de manera muy hábil, desenfundó una pistola escuadra calibre 9 milímetros que ocultaba entre sus ropas y apuntó contra los policías para gritar: Nadie se mueve o se muere. Esto es un asalto. Casi al mismo tiempo intentó desarmar a los custodios. Sin embargo, estos, al oponerse y al tratar de detenerlo, fueron tiroteados por una carga de la pistola del solitario y misterioso sujeto, quien, con su conocimiento en el uso de las armas, hirió en una pierna a uno de los uniformados, en tanto que al otro sí logró desarmarlo. Otra de las balas que salieron de la pistola del asaltante se incrustó en el muslo de uno de los clientes, quien instantáneamente se desplomó en el piso, mientras que las demás personas quedaban pasmadas ante lo que acababan de presenciar.
La serie de disparos ocasionó terror entre los presentes, quienes, ante el temor de ser una víctima más de una bala perdida, por instinto, unos se ocultaron entre el mobiliario y otros se tiraron al piso pecho tierra. La histeria era colectiva, había llanto, gritos sofocados por el terror y la certeza de que alguien probablemente moriría. Algunas personas comenzaron a rezar. Hasta ese momento, nadie se explicaba lo que sucedía. Solo el delincuente permaneció de pie y puso en marcha su plan. Estaba decidido a todo. Sabía que sería un buen año para él y su familia. Habría dinero de sobra para darse los lujos que le debían. Sereno ordenó que nadie se moviera y echó a andar la segunda parte de su plan. Sacó una granada y amenazó con volar el banco. El temor de morir obligó a hombres, mujeres y niños a obedecer al sujeto que hablaba con mesura y seguridad, dispuesto a todo. Empuñando la pistola en su mano derecha y sin soltar el artefacto explosivo que sostenía en la otra, entregó a las cajeras una mochila y les ordenó que guardaran en ella todo el dinero en efectivo. El canto de la sirena de la primera patrulla que llegó hizo que el asaltante ordenara a los empleados cerrar las puertas del banco, tras lo cual se ocultó entre personas que hasta entonces se mantenían en el piso bajo sus órdenes. Los policías que acababan de llegar se acercaron al acceso del banco para ver qué ocurría, pero en esos instantes escucharon una voz que les gritaba que se alejaran. Luego de que las patrullas cerraron el paso a los vehículos y los policías de a pie intentaran mantener al margen los espectadores para prevenir cualquier accidente, llegó el director del área de la que fuera la Policía Judicial en Venustiano Carranza, José Vilchis, y otros elementos de la policía capitalina, quienes iniciaron las negociaciones con el asaltante. Para comenzar, el asaltabancos pidió la presencia de la prensa y también quería que los medios televisivos estuvieran presentes. No se sabía si su deseo era la fama o la distracción, generar más pánico o simplemente pedir cosas que tal vez no le podían cumplir. Pero tan pronto como le fueron cumpliendo sus peticiones, comenzó a liberar a alguno de los rehenes. Pero antes de hacerlo, Gerardo amenazó nuevamente con hacer estallar la granada si trataban de sorprenderlo o jugarle chueco. La liberación comenzó con 2 niños, 2 mujeres y 2 hombres, entre los que se encontraba uno de los cómplices que se hizo pasar por víctima. Pero al no poder explicar su presencia en el banco, fue descubierto e identificado como Jorge de Jesús Ríos Ribeles. Lentamente, y bañados en sudor por miedo a morir, de 2 en 2, los rehenes fueron arrastrando hasta la puerta del banco, donde fueron recibidos por socorristas de la Cruz Roja, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como por policías preventivos y judiciales que se encontraban a la expectativa. Cuando quedaban solo 3 mujeres y un joven, entre ellos 2 empleadas del banco, Gerardo anunció que estas personas se quedarían con él hasta que lograra salir y escapar sin que la policía lo persiguiera, ya que en caso contrario los mataría antes de que lo atraparan. Escudándose con los cuerpos de sus 4 víctimas, el ladrón sabía ya que el año nuevo le sería muy complicado, y sin dejar de apuntar con el cañón de su pistola a una de las mujeres, le arrebató su bolso de mano para sustraer el maquillaje. Con los tintes oscuros, Gerardo se pintó el rostro para evitar que fuera identificado desde lejos. El diálogo entre los jefes policíacos y el delincuente prosiguió. El ampón ordenó que le entregaran un chaleco antibalas que fue arrojado por el subdirector Moisés Guzmán a unos metros del interior del banco, donde fue recogido por el joven Eric, quien pecho tierra logró ver la puerta, pero sin dejar de ser el blanco del asaltante que le pedía que regresara ante él lo más pronto posible, mientras por la mente de Eric se presentaba la oportunidad de correr para ponerse a salvo.
Al tener en sus manos el chaleco y sin dejar de observar los movimientos de la policía, el asaltabancos se colocó la prenda para enseguida ordenar que le facilitaran un vehículo en buen estado y con suficiente gasolina a las puertas del banco. Para esos momentos, el director general de la policía, Luis Gutiérrez, había hecho acto de presencia y al conocer la última petición del maleante, giró instrucciones para que se le otorgaran todas sus peticiones al asaltabancos, a cambio que dejara en libertad a los últimos 4 rehenes. De esta manera, le proporcionaron el automóvil Mystic y empezó la angustiosa y lenta espera para que Gerardo decidiera salir y dejar en libertad a sus últimas víctimas. Desde el interior del banco, el individuo, que en minutos llamó la atención de todo el país, gritó que abrieran la cajuela y las puertas del carro para revisarlo. Aparentemente, todo estaba listo para que Gerardo escapara, después de 6 tensas horas de espera y negociación. Afuera de la institución, una veintena de francotiradores, con rifles de precisión y miras telescópicas, se encontraban colocados de manera estratégica y esperaban a que el asaltabancos estuviera a la vista para dispararle, debido a que había rehenes a quienes salvar a como diera lugar, aún a costa de la vida de Lampón. Una lluvia de invierno comenzó a caer, el sol se ocultó y lentamente llegó la obscuridad. El frío comenzó a calar hasta los huesos, pero nadie se retiraba del lugar. Dieron las 7:20 de la tarde. Una serie de gritos de los jefes policíacos, que ahora se protegían con un escudo especial blindado, comenzó a dar órdenes para que todos se alejaran de las instalaciones del banco, porque Gerardo iba a salir y exigía que toda la gente se fuera y le dejaran limpio el paso. A pesar de ello, nadie parecía escuchar. Por el contrario, todos, a base de empujones, se acercó en forma de media naranja para ver cómo era Gerardo y sus víctimas. Como si fuera una escena de película, el delincuente tomó del cuello con su brazo izquierdo a la gerente del banco, Cecilia Velázquez, y con un revólver que le quitó a los policías, apuntó a la cabeza de la empleada bancaria, mientras que con su otro brazo mantenía sujeto de la misma forma a Eric, a quien obligó a que se colocara la mochila con el dinero en su pecho, al tiempo que utilizaba a sus rehenes como escudos para evitar a los francotiradores. Indeciso, mandó a la otra joven a revisar el automóvil y luego le ordenó regresar junto a él. Acto seguido, le indicó que lentamente se alejara porque ya era libre. Con pasos suaves, la joven se retiró de su raptor, que no dejaba de apuntar a sus víctimas y a los policías con los que dialogaba. En ese momento, la situación pareció ponerse más crítica, debido a que el asaltabancos retrocedió varios pasos y volvió a ordenar que todos los policías se regresaran o de lo contrario, mataría a las 2 mujeres y al joven que aún mantenía como rehenes. Esa actitud de Gerardo hizo exasperar a los jefes policíacos, quien comenzaron a gritarle que se dejara de juegos y cumpliera lo acordado para que se fuera del lugar y dejara en libertad a las víctimas. El maleante volvió a salir con paso cauto, pero más indeciso que la vez anterior, y en un descuido, la otra rehén hábilmente logró escaparse por una pared y llegar a los agentes policíacos, que de inmediato la protegieron. Después de volver a dialogar, pidió que le dieran agua para sus rehenes. Los policías le acercaron una botella con el agua, pero antes de probarlo, pidió a todos los jefes policíacos que bebieran de la botella para evitar alguna sorpresa. Cumplida su petición, lentamente entregaron el recipiente a sus víctimas, que apuraron unos tragos para regresar la botella.
Llegó la hora. Junto con sus rehenes, Gerardo caminó hacia el auto. Por la puerta trasera, introdujo a la gerente. Enseguida entró él y después obligó a subir al joven para cerrar las puertas y esperar la llegada del chofer que manejaría el automóvil, que, como se había acordado con el delincuente, sería el comandante Guzmán Tinoco. Vaya sorpresa ocurrió a continuación. En una relampagueante y precisa acción, varios agentes judiciales rodearon el auto y de pronto, uno de ellos abrió la portezuela izquierda, tomó a la mujer del brazo y la jaló para arrojarla al piso. Al mismo tiempo, otros elementos abrieron la puerta contraria y tras agachar al joven, tomaron por ambos lados las manos de Gerardo para arrebatarle las pistolas. En el forcejeo, se escucharon 2 detonaciones de arma de fuego y todo fue una locura. Un elemento que se acercó corriendo al auto para ver a Gerardo solo pudo percatarse de que éste había quedado sentado con la cabeza recargada sobre el asiento. Parecía brotarle sangre y él ya no se movía. Los policías no perdieron tiempo y de inmediato sacaron al delincuente de su lugar para meterlo al banco, debido a que aún parecía tener signos de vida, en tanto que los 2 rehenes habían quedado a salvo. En ese mar de gente, el periodista Noel Alvarado, de La Prensa, atestiguó el fallecimiento de ese hombre frente a diversos mandos policiales, pues logró ingresar con los agentes que habían concretado el operativo. Aunque la versión de la Procuraduría informó que en la rápida acción de rescate, Gerardo fue quien se habría propinado el balazo, la opinión pública puso en entredicho estas afirmaciones, aunque no hubo mayor investigación al respecto, puesto que el resultado había sido favorable en términos prácticos. Cuando el cadáver de Gerardo, cuyo nombre real se supo después, como Anastasio Saldaña Flores, estaba a punto de ser trasladado a la fosa común o a un centro de estudios médicos para que sirviera en prácticas de estudiantes, fue reclamado por 2 de sus hermanos y por Marina Ortega, quien fuera su concubina. Estas personas indicaron a las autoridades que su familiar venía desempeñándose como trabajador en varios oficios. El último de ellos fue en la central de abasto, donde trabajó como diablero. Asimismo, afirmaron que si robó fue por necesidad. Además, indicaron ignorar por qué Anastasio decidió realizar el osado acto en el que terminó por perder la vida al recibir un disparo en el cuello. Solo recordaban que en las últimas semanas constantemente repetía a todos que le debían y que les iba a cobrar, porque ya estaba cansado, pero no sabían a quién o a qué se refería. Un caso que puso a prueba a la autoridad capitalina y que vive en la memoria de los 15 sobrevivientes. Puedes escuchar este y otros podcasts OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music y seguir la conversación en la cuenta de Twitter @podcastom o al correo podcast@om.com.mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana.